Estados Unidos vive actualmente días complicados. La muy difundida muerte de George Floyd a manos de la policía provocó masivas protestas a lo largo del país, así como manifestaciones en todo el mundo. Las divisiones en Estados Unidos son cada vez más notorias, con el auge del movimiento Black Lives Matter, así como las ideas del supremacismo blanco que cada vez están más a la orden del día. Por supuesto, exacerbadas por una clase política que no encuentra el rumbo. En esta edición de Ciudadanos Globales vamos a dejar de lado por un rato la mal llamada periferia para adentrarnos en el lado B de la primera potencia mundial. ¿Cuáles son los orígenes de la segregación racial en Estados Unidos? ¿Esto tiene una solución a corto plazo o es una problemática que solamente se va a exacerbar en los próximos años? Ya lo descubriremos. Bueno, estamos acá con Rachel Orga. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y en Idiomas Extranjeros, residida en Washington y actualmente estudiando también Relaciones Internacionales en Buenos Aires. Se metió en un país complicado, así que en ese sentido la compadecemos. Eh, pero bueno, estamos acá para hablar justamente de su país y de la situación muy particular que quizás muchos conocen hoy en día, pero que no están, los motivos quizás no están tan expuestos. Es un poco más complejo de lo que los medios o la gente quizás nos quiere hacer notar. Así que, ¿cómo estás, Rachel? Bienvenida. No, bien, gracias por tenerme acá. Lo que sí, o sea, lo de Estados Unidos viene muy complicado por muchos motivos y yo creo que el primero es que esto no es una cuestión de un movimiento que surgió recién, es algo se trata de un país que tiene fundación en la esclavitud, em, en, en usar esclavos y humanos como herramientas para hacer crecer la economía. Así que en breve es como que poco a poco y a través de políticas también, por supuesto, del gobierno y de las varias administraciones, a través de los siglos, no son años, son siglos, que han ido así como promoviendo la esclavitud y la segregación y como con ahí viene lo de la percepción social de que lo negro es malo, entre comillas. Y uno siempre tiene quizás, o sea, todo esto que vos decís de la esclavitud y de la segregación racial, como una cuestión que está en las películas, en los libros, pero que se toma siempre como algo en pasado, que quizás hasta te lo muestran de una manera romántica, que ya terminó, que es algo superado en la sociedad, o te muestran a Luther King, a Hija de Dream, y es como todo muy lindo y que Claro. ya hoy pasó. Pero ¿por qué? O sea, Eh, ¿esto es así? bueno, yo también lo veo muy romantizado en Hollywood, eso es cierto. De hecho, hubo varias películas a través de, yo creo que estos últimos 10 años en específico, y, pero esa lucha que se ve en las películas, por un lado, es verdadera, pero por otro lado, es como que no muestra lo que hoy en día se tiene que enfrentar ellos. A ver, como políticas de alquileres, porque, por ejemplo, si vos sos una persona negra, no te van a alquilar un departamento, ponele, porque vos no, es todo muy sistemático. ¿Hoy sigue pasando Eh, eso? sí, sigue pasando. De hecho, este tema en conjunto tiene mucho que ver con qué estado, en qué estado estás viviendo. En el estado, o sea, allá se llaman estados, acá se llaman provincias. O sea, en el sur el tema del racismo es muy, está vivo todavía el tema. Em, pero lo que no se muestra, sin desviarme mucho de la pregunta, lo que no se muestra son esas políticas que hacen que la comunidad negra se mantiene pobre en muchos sentidos y en muchos estados. Eso les impide
tener una buena obra social, les impide tener a veces internet, agua corriente, es como una... eh, no pueden estudiar después porque allá vos tenés que ser becado, si no tenés plata para pagar la facultad, tenés que ser becado, así que es todo un ciclo vicioso que se va repitiendo con cada generación. Em, no sé Claro, cuesta mucho si más puedo todo. aclarar algo. Sí, sí. Quizás con esta diferencia que hay, quizás en algunos países, por ejemplo, como Argentina, donde es pública la educación universitaria, se termina complicando mucho más el acceso a todos los niveles de educación, también de salud y un montón de cuestiones. Sí, sí, se entiende Claro. perfecto. También se está viendo como una polarización entre movimientos, ¿no? Por un lado Black Lives Matter y por otro lado el supremacismo blanco, que cada vez crece más a la luz de frustraciones, quizás de diferencias sociales, de desempleo, pobreza. Eh, ¿Por qué se está dando todo esto? O sea, ¿a qué lo atribuís vos? Em, Dos cosas. Yo creo que la primera, o sea, por un lado tenés el movimiento de las vidas negras importan y después tenés la supremacía blanca, que es como, bueno, ellos por generaciones, esto tiene que ver con el tema de la educación. Y yo siempre digo esto porque también ocurre lo mismo a veces acá en Argentina, que, y yo tengo familia que piensa que las vidas negras no importan, eh, pero son, o sea, son de un estado donde la cultura es así. O sea, no quiero decir que está bien, pero ¿Qué ellos, estado? como en el sur, digamos, en Virginia, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Luisiana, Florida, o sea, todo ese, si ves un mapa de lo que era el sur durante la Guerra Civil de Estados Unidos, vas a ver cómo se proyecta lo que estoy describiendo. Um, pero ellos es por falta de conocimiento también, porque si vos te crees en un ámbito, ponele, es como para mí lo pienso mucho como lo puso Platón en la alegoría de la caverna. ¿No? Es que, bueno, lo que la sociedad, lo que tu sociedad, lo que tu cultura y tu comunidad te está mostrando es una cosa que lo cual para ellos es que lo negro está, o sea, es peligroso, es malo, eh, es, una, es una peste para la sociedad, que hay que purificar la raza, o sea, ellos lo llevan a ese extremo, digamos, pero ni siquiera saben por qué. Y si vos te acercas a una persona de ese lado, del spectrum, digamos, es como que no te puede explicar realmente el porqué de sus pensamientos, porque la sociedad y la comunidad en la que vive esa persona, entre comillas, ve esa proyección de lo que es esta otra cosa, que es la comunidad negra, y no se, es como que ellos carecen eh, la empatía, carecen poder ponerse en lugar del otro, digo. Y bueno, por otro lado tenés Las Vidas Negras Importan, que es un movimiento reciente, pero todo esto empezó, o sea, los movimientos sociales, la revolución, digamos, de la sociedad estadounidense, empezó justo yo diría mayormente en la década de 70, y eso fue reprimido mucho por el gobierno, por las administraciones de Nixon. Eh, o sea, Martin Luther King, que es famoso, todos sabemos quién es, fue asesinado, de hecho, y él junto a muchas otras personas que lo apoyaban, estaban en una lista que tenía la CIA y el FBI, y ellos eran considerados como terroristas por exigir sus derechos, eh,
como gente de color, pero esto, yo creo que este punto, lo que voy a decir, es muy importante porque este tema no tiene que ver con la inmigración, que también es algo que me duele mucho que está pasando en Estados Unidos, pero esto es separado, porque Claro, sí, este tema este tema de las personas de color, se trata de gente que es nacida en el país, que tiene generaciones viviendo ahí, o sea, y no cuenta, no disfruta de todos los derechos que se deben por la constitución que tenemos. Es decir, que ellos todavía es como que la ley los considera como un poco menos. Hay muchas, yo creo que es muy importante teniendo el privilegio de no haber pasado por estas situaciones, de poder educarse sobre el asunto. De hecho, no se tiene que meter, o sea, no hace falta meterse en una biblioteca para leer del asunto. Hay documentales y series en Netflix que explican muy bien el tema. Es un poco duro para ver a veces porque son temas muy difíciles y muy cargadas de emociones, por supuesto. Eh, pero vuelvo a lo mismo, que esto es lo que estamos viviendo actualmente es una manifestación de lo que ha pasado por muchos años en Estados Unidos. O sea, decía, en el siglo XX había como anuncios o no sé cómo se llaman, en la panfletos en las radio, calles. sí, también, y en las revistas, lo que sea, como había películas también, una película sobre una mujer blanca que estaba corriendo, vi una escena de algo en las noticias, viste, que estaban hablando de eso, y básicamente esta mujer, o sea, se estaba tratando de escapar de una bestia, entre comillas, porque así se lo veía al hombre que era negro. Por supuesto que no era negro, era una persona blanca pintado como si fuera negro. Sí, sí, Eso y también muy burdo. es otro tema, sí, y es como que em, no hay respeto para ellos, para su cultura, siempre se piensa que ellos son menos, y ahora lo que está pasando es que yo creo que por dos razones se dio esto, porque antes, o sea, esto no es un tema nuevo para nosotros los estadounidenses, digo, que esta división que se está viviendo en Estados Unidos es la mayor división desde la guerra civil, que fue hace más que 100 años. Más que Y los es 60. impresionante. No, sí, sí, yo Ah, diría que sí, porque teníamos la guerra también en Vietnam en esa época, nosotros teníamos los asuntos de la Guerra Fría, que estábamos metidos en eso, como latinoamericanos lo saben mejor que nadie, porque sufrieron las consecuencias de la mano estadounidense que se metió en toda la política de acá, digamos. Pero la administración de Trump es como que él se está manifestando y las injusticias, porque él es republicano, es conservador, como en el espectrum de la política de Estados Unidos, em, pero con eso él es como populista, andaba firmando acuerdos y cosas como para discriminar, todo el asunto con DACA, con los niños que han pasado más tiempo en Estados Unidos que en sus países de origen, eh, que, que no tienen no cuentan con la documentación como están como ilegales, entre sí, no comillas, en su nacieron país. nada más allá. Claro, claro, pero hablan perfectamente el inglés, es como que, bueno, él vino con todo eso tratando de desmantelar, se puede decir así, no sé, Sí, sí. esas
como, como los derechos humanos, vino a atacar eso, pero después, o sea, eso se dio, em, se ve cada vez más los asuntos de la brutalidad policial. Y cuando ese video se empezó a circular, la muerte de George Floyd, ese video empezó a circular por las redes. Cuando vos lo ves, o sea, yo siendo estadounidense, es como que, ¿cómo puede ser que una persona lo haya, o sea, puesto la rodilla ahí por como, no sé, como era 10 minutos más o menos, y después estaba diciendo que no podía respirar, o sea, no tenía nada, no tenía arma, no era una amenaza para Sí, la esposalo y policía. listo. Esposalo y de última Y rompele la muñeca, no sé, pero sí, es claro, totalmente ilógico. pero es lo que pasa en ese ámbito de la policía es que tienen miedo a qué les puede llegar a hacer, pero por haber tenido esta como experiencia o lectura a través de la cultura popular estadounidense. Y eso te enseña todo lo que acabo de decir, que lo negro es malo, vuelvo a lo mismo. Pero bueno, por políticas, que es algo muy triste, es como que ellos sienten que el sistema está en su contra. Yo tengo una amiga, de hecho, que ella es parte de la comunidad LGBTQ, no sé cómo se dice en El castellano, ella LGTBI. es, sí. Así que, o sea, es negra y tiene eso también a su contra. Es como que es un doble. Um, Doble estigmatización. claro, sí, sí, exacto. Y estaba hablando con ella el otro día y ella me dijo que este tema social no va a cambiar hasta los anglos, los blancos, se dan cuenta de que, o sea, es nuestra culpa por esto, o sea, se está dando todo esto por nosotros, no por ellos. Ellos aprendieron la violencia de nosotros, porque nosotros fuimos los que o sea, los buscamos, los trasladamos y se quedaron allá. Y es algo horrible, es capaz que la cosa más asquerosa de la historia humana es el tema de la esclavitud. Um, Lo que vos decís es cierto y es verdad que en Estados Unidos es un país formado por migrantes, pero mayormente los migrantes blancos eligieron estar ahí y iniciar una nueva vida ahí. Los migrantes negros claro, muchas veces fueron obligados y llevados quizás de África a estar ahí porque simplemente sí, cayeron en las manos incorrectas de alguien que a la fuerza los llevó. claro. Y una cosa que quería decir también sobre Nueva York, o sea, Sí. sabemos que la esclavitud pasó mayormente, porque era legal, en el sur de Estados Unidos en su época, pero después, cuando la emancipación, the emancipation de los esclavos, por el presidente Jefferson, que también es un poco discutible su rol, porque supuestamente violó a un montón de sus esclavas y tiene hijos que llevan su nombre. Así que hay que tomar esas cosas en cuenta también. Pero bueno, en esa época se fueron escapando realmente de esa cultura del sur, se fueron escapando la comunidad negra al norte. Así que por eso en estados como Nueva York, en California, en California específicamente con las panteras negras, los movimientos así muy chocantes en estados más en el este, como Connecticut, Nueva York, Chicago, como capital del ahí no me acuerdo del estado, como se dice en castellano, pero
se fueron como escapando de la cultura del sur y por eso tenés como una mayor aglomeración de esa comunidad ahí en el norte, que es algo muy interesante. Y para ir terminando, ¿cuál es tu perspectiva a futuro? ¿Vos crees que esto puede llegar a cambiar? Por lo menos, no te hablo de un largo plazo, pero de algo, no sé, de acá a 20 años, por ejemplo, o vos decís, por ejemplo, no sé, ya hubo un presidente negro y esto no cambió, entonces estamos perdidos, puede llegar a estar peor incluso. No creo que esto sea para nada. Yo creo que la historia, como dijo una de mis profesoras en la facultad, una de nuestras, o sea, la historia nunca se repite, pero las dinámicas sí. La dinámica sí se está repitiendo, sin embargo, hay más gente que se está tomando conciencia de la gente, digo, blanca o de otros orígenes, que hay como hubo un momento, creo, con este tipo que murió, George, que la gente como que dijo, no, esto basta, esto no está bien. Y también hoy en día la comunidad negra tiene más chance de como meter su opinión y tiene más una plataforma. Cuando antes era como muy mal visto, ahora la liberación un poco de la sociedad que se vuelve cada vez más como liberal, diría. Yo lo que veo en mis redes, yo me crié en un pueblito donde no había negros. Creo que hubo uno que se recibió en mi clase del secundario, y él, o sea, era un amigo más, tipo, no existía ahí como discriminación porque todos los querían y todo, etc. Pero lo que estoy viendo en las redes, porque ahora así se mueve el mundo por Facebook y Twitter e Instagram, que mis amigos de ese lugar donde me crié, y también otros amigos que no participan tanto en la política, en lo de ser militante por una causa, ellos están publicando cosas acerca de esto porque están diciendo, esto no está bien. Es como que yo veo un cambio realmente y yo creo que sí, hay gente encima que votó por Trump y ahora están diciendo, ¿sabes qué? Esto no está bien. Porque él, en vez de liderar el país, en vez de salir y estar con su gente y decir, bueno, tenemos que enfrentar esto, él está como, él es como si hubiera un fuego y él está echando gasolina para que se ponga todo más complejo y injusto, y él quiere división. O sea, los motivos de su administración es como que realmente yo, si gana él en las próximas elecciones, voy a estar muy sorprendida. Bueno, muchas gracias y esperemos que esto se pueda dar entonces en un futuro próximo. Esto fue Ciudadanos Globales, nos vemos en la próxima edición. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Google Podcast, Spotify o YouTube. Si les gustó, por supuesto, acompáñenos con un like y con una suscripción. Los estamos esperando para la próxima edición de Ciudadanos Globales.